Buenos días, ¿cómo están? Primero que nada, de verdad, muchas gracias por tomarse la mañana del martes para decidir aprender un poquito con Alepac. Para nosotros es un gusto que decidas compartir, perdón, que decidas pasar un rato de tu mañana aprendiendo, ¿sí? Aprendiendo sobre este tema que de verdad es una ciencia y estoy hablando del flejado. Antes de arrancarnos, me gustaría, de ser posible, por favor, compártenos desde dónde nos estás escuchando, desde qué estado, el nombre de la empresa. Por favor, para mí sería un gusto hacer esta sesión que no durará más de 60 minutos, lo más dinámica. Por favor, siéntanse con la libertad de utilizar el chat, no solamente para interactuar entre nosotros, sino también para atender cualquier duda que vaya surgiendo. Entonces, para los que no están acostumbrados a utilizar Zoom, en la parte inferior están una serie de botones, particularmente estoy hablando del chat. Ahí, si tienes oportunidad, por favor, escríbenos desde dónde nos estás sintonizando, platícanos un poco de la empresa para la cual estás trabajando. Y mientras la gente se va conectando y va interactuando, y por favor, ojalá tengas oportunidad de que así sea. Déjame, empiezo a platicar de esto, que como ya te decía, es realmente una ciencia y es el flejado. El título de este webinar, que por cierto, déjame hago un paréntesis, este es uno de nuestros webinars que tenemos planeado para todo el 2025. Este es el segundo webinar ya. La intención es que el tercer martes de cada mes estemos compartiendo. Entonces, por favor, de una vez, agéndate todos los martes, todos los meses, perdón, el tercer martes a las 11 de la mañana. Tenemos una cita para compartir conocimiento, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de mejorar la industria a través de la educación. Entonces, cierro mi paréntesis y como te decía, este webinar que lleva por título ¿Cómo asegurar tus operaciones y maximizar la eficiencia logística? Antes de presentar a los dos ponentes del día de hoy, quisiera compartirte un par de datos que a mí me volaron la cabeza. Y es que cada año las pérdidas por carga mal asegurada en el transporte y almacenamiento superan los 50.000 millones de dólares a nivel mundial. Por otro lado, optimizar el sistema de flejado puede reducir en hasta un 30% el desperdicio de material de embalaje y en 40% los tiempos de carga y descarga, ¿no? De verdad, a mí eh, me voló la cabeza, ¿no? Pero bueno, para no extenderme, porque lo importante no es que hable yo, lo importante es que hablen los verdaderos expertos, déjenme, doy entrada a Glenn Rojas. Glenn es un ingeniero de empaque con más de 20 años de experiencia en la industria. Ha dedicado su carrera a áreas cruciales como la protección contra la corrosión, la simulación de transporte y el diseño de empaque. Actualmente se desempeña como ingeniero de aplicación en Nexcore, donde los últimos 5 años ha aportado soluciones innovadoras en protección logística. Su trayectoria además incluye 19 años en el Tecnológico de Monterrey, donde fue coordinador de laboratorio e instructor en ingeniería de empaque. Además, ha ocupado roles técnicos en empresas como Flextronics y Unipress, adquiriendo valiosa experiencia en diseño de empaque y gestión de inventarios. Glenn es ingeniero mecánico con especialidad en manufactura por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes y tiene una maestría en ingeniería del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con certificaciones destacadas como ISTA y SolidWorks Professional que respaldan su expertise técnico. Y bueno, se distingue Glenn por su dedicación al desarrollo de especialistas y su compromiso con la innovación en ingeniería de empaque. Sin más, Glenn, te damos la bienvenida. Gracias por estar por acá.
Muchas gracias, César. Pues ¿qué les digo? Digo, la verdad es que más que un experto me considero un apasionado del empaque y pues en la acción de hoy la tenemos preparado para eso. Voy a presentar. César, ¿me confirmas, porfa, si se ve mi pantalla? Listo, Glenn. Ahí se ve, ahí se ve. Excelente. Pues bueno, César, pues muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes en esta segunda entrega de webinars organizado por Alepac. Y pues antes que todo, pues quiero agradecer a todas las personas que tuvieron la oportunidad de conectarse en la sesión anterior, el día de hoy. Pues bueno, y sé que hay algunos que nos acompañan hoy nuevamente y para los que esta es su primera sesión, pues les agradezco la confianza. A los que no estuvieron en la sesión anterior, los invito a revisar en nuestras redes el primer capítulo que tuvimos en esto que yo le llamo el viaje por el mundo del empaque y el embalaje. Estoy seguro que si le echan un vistazo encontrarán algunos datos que seguramente puede ser de su interés. Y bueno, para los que estuvieron en la sesión pasada, como recordarán, la sesión anterior y esta sesión pues va a estar dividida de dos maneras. La primera parte en la sesión anterior pues fue dirigida por un servidor, en donde el enfoque que tuve pues fue dar el aspecto técnico de lo que era, pues hablamos un poquito del empaque primario, y la segunda sesión fue con nuestro invitado especial, quien nos ofrece pues una solución comercial que lo que hace es que podamos cumplir y exceder con los requerimientos de la parte teórica que yo les presento, y pues esto pues se ve reflejado en que nosotros nos vamos con una herramienta que nos puede servir para nuestro día a día. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un elemento, como les comentaba César, es un elemento de empaque que es muy común, es un elemento de empaque que normalmente es considerado pues como un elemento genérico, que muchas veces pasa desapercibido. Yo siempre opino que no se le da muchas veces el peso que debería tener, y como lo comentaba César en un inicio, esto puede desencadenar que tengamos alguna falla en nuestra cadena logística y podamos tener pérdidas, ¿no? Al final de cuentas, pues está el dicho, ¿no? Que el diablo siempre está en los detalles, y pues es ahí donde pudiéramos tener nosotros un área de oportunidad dentro de todos nuestros sistemas de empaque para poder aplicar a alguna herramienta que nos llevemos el día de hoy. Entonces, pues bueno, primero voy a platicarles de lo que es la definición del empaque, para la definición del fleje. Para definir el fleje voy a hacer referencia a la norma ACTM D996, que como lo vimos en la sesión anterior, es una norma que lo que hace es homologar la definición de todos los elementos de empaque, así como los conceptos que utilizamos en nuestro día a día. Esta norma nos ayuda no solo a conocer el objetivo de cada uno de los elementos de empaque, sino que además nos ayuda a conocer el alcance que este elemento de empaque puede llegar a tener. Dentro de todas las definiciones, para los que tomaron nota en la sesión anterior, la CTM de 996, seguramente recordarán que no solo nos da las definiciones de los elementos o de los componentes de empaque, sino también de los conceptos de empaque. Entonces, esto pues lo que nos permite es tener un rango de definiciones que lo que hace es homologar el significado de cada uno de esos elementos, y nos ayuda sobre todo cuando nosotros estamos haciendo a lo mejor un plano o estamos documentando una norma de empaque. Entonces, es una norma que yo recomiendo, el ACTMD 996, porque ahí básicamente tenemos la definición de cada uno de los elementos. Entonces, dentro del ACTMD 996 viene la definición de lo que es el fleje. Y esta definición nos dice que el fleje es un material en tira flexible, generalmente de sección plana, utilizado para sujetar mercancías dentro de un contenedor, mantener unido un paquete, reforzar el contenedor de envío y asegurar un artículo al paquete. Esa es básicamente la definición oficial que nos da la CTM. ¿Y por qué es muy importante saber o tener bien clara esta definición? Porque eso nos ayuda a saber cuál es el alcance que va a tener, es decir, dónde la vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Entonces, pues bueno, esa es la definición. El fleje en esencia, pues básicamente yo siempre digo que debe tener la responsabilidad de mantener la carga unida de manera vertical. Eso es con lo que normalmente me gusta comenzar. ¿Y qué significa esto? Significa que si tenemos una carga y buscamos que ésta esté asegurada a la tarima, podemos hacerlo a través del fleje. Si tenemos, por ejemplo, un contenedor con tapa, el fleje va a ser el responsable de asegurar que la tapa no se abra durante la carga logística.
Esto lo convierte en un elemento que nos asegura una entrega sin incidencias en un espacio cuando, por ejemplo, la cadena logística puede ser muy larga, en un envío internacional, pues hay ocasiones donde nos demanda tener, por ejemplo, la agrupación de productos en un volumen pues, considerable, ¿no? En conclusión de este punto, el fleje puede ser empleado de muchas maneras, ¿no? Va desde simplemente cerrar una caja de manera óptima, de agrupar diferentes productos, estabilizar las cargas unitarias, y esta parte es muy importante, sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cajas pequeñas y cajas que son muy ligeras. A veces lo que necesitamos pues, es básicamente un elemento que nos ayude a agruparlas y que no se salgan de posición. Un uso común de sin que sea la naturaleza también para lo que fue desarrollada, es fungir también como asa de transporte. Y con esto me refiero a una práctica que es súper común, que luego nos encontramos, por ejemplo, en las paqueterías, donde aplican el fleje sobre una caja y lo utilizan como agarradera. Y esto, pues lo convierte en una aplicación que no es la ideal, pero al final de cuentas termina siendo una actividad que se utiliza pues, en el día a día. Entonces, por lo anterior, pues es que es muy importante que nosotros, antes que todo, podamos seleccionar qué fleje debemos utilizar dependiendo del empaque que nosotros estamos protegiendo, que estamos buscando desarrollar a lo mejor una norma de empaque. Entonces, es un ejercicio en donde nosotros debemos hacer una reflexión de la aplicación que vamos a tener, ya que las características del fleje dependen de lo que vayamos a hacer, porque imagínense que tenemos una ruta logística nacional y pues el fleje nos está funcionando bien, no tenemos ningún problema, nuestros empaques están llegando bien y de pronto nuestros productos tienen mucho éxito, tanto éxito que comenzamos a exportar hacia otro continente y ahora pues tenemos que asegurar nuestros productos para una cadena logística más agresiva. Entonces, aquí es donde existe el riesgo de que el fleje que estemos usando no sea el adecuado. Por lo tanto, que tenemos que tener bien definida las condiciones de manejo y de transporte y sobre todo del uso que se le va a dar al fleje. Yo siempre menciono que muchas veces hay elementos de empaque que pasan desapercibidos y esto es porque resulta que tenemos un empaque que está funcionando bien, nos llega, por ejemplo, a veces un nuevo proyecto con un nuevo destino y simplemente lo que hacen es hacer un copy-paste de la norma de empaque que ya tienen para un proyecto y lo trasladan a otro sin detenerse a hacer pues esa reflexión sobre, a lo mejor, oye, necesitamos hacer un cambio del tipo de fleje, de los materiales, del ancho, de la manera en que lo estamos aplicando. Tenemos que hacer ese análisis y más porque pues existen diferentes tipos de flejes, pues como lo son el fleje de polipropileno, el fleje de poliéster, el textil, y donde cada uno de estos pues tiene sus propias características y sus propias ventajas, ¿sí? Pues esto nos lleva al siguiente punto, que es algo pues, muy importante, que es básicamente cómo seleccionamos el tipo de fleje. Existen varias normas de ACTM relacionadas con el uso del fleje. Siempre me gusta mucho hacer referencia a los temas de ACTM porque al final de cuentas el ACTM viene siendo pues la norma internacional sobre la cual nos podemos apalancar. Ciertamente cada una de las marcas nos puede dar diferentes especificaciones, diferentes resistencias. Puede ser que algunas nos den un excelente desempeño, puede haber otras que no nos dan un desempeño tan bueno, pero a lo mejor se compensa con una parte económica, pero siempre vamos a necesitar anclarnos de alguna norma. Hay una norma que se llama la ACTM 4169, es una norma que nos habla en general de todos los temas de empaque y de ahí se desprenden muchísimas normas que son referentes a todos los materiales de empaque que utilizamos. Entonces, hay una norma que se llama la ACTM D4675, si quiero anotarla, ACTM D4675. Es una norma que es súper interesante porque es una guía que cubre la selección de materiales de flejado, la cual pues básicamente lo que hace es ayudar a los usuarios a centrarse en los puntos importantes de desempeño que están buscando. Esto pues obviamente en función de los empaques que estén buscando flejar. Si bien sabemos que por lo regular las condiciones de la cadena logística, por ejemplo, la industria automotriz, la industria electrónica, la industria médica son muy parecidos, tenemos casos donde, por ejemplo, el manejo de residuos peligrosos demanda el utilizar cierto tipo de flejes
que puedan soportar incluso el estar expuestos a superficies abrasivas o superficies filosas que pudieran pues jugar en contra de la resistencia del fleje y pues causarnos a lo mejor algún impacto negativo. Entonces, otro punto importante es que esta norma nos hace referencia a la resistencia mínima que debería tener un tipo de fleje, no solo en función del material, sino en función del ancho del fleje, la cual es una característica que puede darle mayor resistencia, ya que si bien el fleje más común es el que, por ejemplo, nosotros utilizamos el de media pulgada, que es un ancho que es muy válido utilizarlo de manera general para aplicaciones con cargas pues medianas, sí la norma nos da como ese caminito para poder nosotros comenzar a justificar, es decir, bueno, si yo tengo una carga ligera, puede ser que haga el análisis y resulte que me puedo cambiar a un ancho de fleje de 3/8. Y bueno, también igual, caso contrario, ¿no? Si tenemos una carga pesada, tomamos la norma y vemos de acuerdo al tipo de material de fleje, si nosotros requerimos o anticipamos que para la ruta logística donde vamos a mandar nuestros productos, necesitamos hacer un cambio, por ejemplo, a un fleje de 3/4 de ancho. ¿Sí? Entonces, yo creo que como regla de dedo podemos tomar como referencia que si tenemos un fleje de 3/8 para cargas ligeras, un fleje normal, una carga normal, una carga estándar, un fleje de media pulgada, y ya para cuando tenemos cargas pesadas, pues la recomendación sería partir de un fleje con un ancho de 3/4 de pulgada. Entonces, pues si bien esta es una regla de dedo, la mayor recomendación que yo puedo hacerles es que revisen la ficha técnica del fleje que ustedes estén utilizando y validen si este cumple con los requerimientos de resistencia que indica la norma de ACT. Para esto, de manera general, lo que nos indica la ACTM es que para el fleje de polipropileno, que es uno de los más comunes y sobre todo desde los más económicos, nos dice que su aplicación es básicamente para cerrar cajas y asegurar las cargas ligeras. Nos dice que su resistencia normalmente es de hasta 300 kilogramos, por lo que se recomiendan utilizar en cargas de hasta 250 kilogramos, las cuales pues tienen un destino o una cadena logística donde nosotros estamos anticipando que van a tener, por ejemplo, un almacenamiento de corta duración. Este fleje pues tiene las siguientes características, que es buena resistencia a la cadena logística nacional, independientemente pues de las condiciones de temperatura, humedad o luz solar que se exponga. También es un fleje que es bastante flexible, lo que lo convierte pues en un material de uso común, sobre todo en áreas donde a lo mejor nosotros tenemos, imagínense que a lo mejor tenemos un área de refacciones donde tenemos una diversidad de empaques muy grandes, entonces pues básicamente lo podemos utilizar de manera general para las diferentes configuraciones que estemos utilizando. Este tipo de flejes puede ser utilizado de manera manual o de manera mecánica y pues lo convierte pues en el fleje más utilizado en la industria. Normalmente el uso más común de este fleje pues es como se lo mencionaba, consiste en que nosotros aseguremos el cerrar las cajas, el unificar cargas unitarias, pero siempre es muy importante, y es algo que nos menciona la norma, debemos nosotros utilizar esquineros que nos ayuden a que si nosotros estamos aplicando cierta tensión, esta tensión no termine jugándonos en contra y pues dañando a nuestros empaques, sobre todo cuando estamos utilizando un fleje delgado, como es por ejemplo el fleje de 3/8, que es el más delgado, donde a veces el estar flejando demasiado duro, pues lo que hace es tender a dañarnos, a rompernos la caja la cual estamos flejando. Entonces, ese sería el más común. Después tenemos el conocido como fleje de poliéster, es comúnmente conocido como el fleje verde, es el fleje verde que tiene una tonalidad transparente. Este tipo de flejes están fabricados con una mezcla separada y limpiada. Y pues bueno, ¿esto qué quiere decir? Básicamente lo que nos indica que sea separada y limpiada, quiere decir que su proceso de reciclado pasa por un proceso de selección de materiales y lavado de la materia prima. Y esto por lo que hace es convertirlo en una opción que nos ayuda sobre todo cuando nosotros tenemos a lo mejor algún requerimiento de empaque verde o tenemos algún requerimiento de utilicemos un material reciclado, pero
que estemos buscando pues que el tema económico no sea algo que lo impacte. Entonces, este fleje verde normalmente es un reciclado, lo que hacen es utilizar todas las botellas de color transparente, se lavan, se limpian, se separan y es lo que utilizan para hacerlo un material reciclado. Entonces, este fleje se utiliza en productos normalmente que no son ligeros y aunque son un material elástico, pues sí suele tener pues ese factor de amortiguación en el sentido de que nosotros podamos controlar la carga. Este tipo de flejes está considerado como la gran alternativa del fleje de metal, ya que pues representa una alta resistencia y obviamente pues el precio es mucho más económico de que si nosotros utilizáramos pues un fleje, pues ya un fleje de metal, ¿no? Con todo lo que implica. Y como les mencionaba, pues este producto, pues se utiliza, este tipo de flex se utiliza para productos pesados y que requieren una mayor tensión. Y yo normalmente me los he encontrado mucho en lo que vienen siendo los racks metálicos, principalmente en la industria automotriz, ya que por la elasticidad que tiene, nos da una muy buena resistencia, nos puede llegar a amortiguar golpes. Hay ocasiones donde está el fleje y las piezas se mueven de su lugar, lo golpean y por la resistencia que tiene, pues básicamente no nos vamos a preocupar tanto de que por ahí pues se llegue a romper por esa razón. Por esa razón. Y bueno, pues la resistencia promedio que llega a tener este fleje arranca en los 550 kilogramos, en lo que viene siendo la versión de 5 octavos, por lo que pues sí se recomienda pues para cargas de hasta 500 kilos. Las características principales de este fleje de poliéster pues son que nosotros podamos mantener una tensión constante en temas no solo de movimiento, sino que también tengamos esa holgura para que se pueda amortiguar un poquito el movimiento que pueda tener nuestras cargas durante la cadena logística, además de que también tiene muy buena resistencia, sobre todo al tema de la humedad y los rayos UV, por lo que puede dejarse básicamente la intemperie y pues nos va a funcionar muy bien. La aplicación del flejado, al igual que la anterior, pues puede ser una aplicación manual o automática y pues yo lo recomiendo normalmente para cuando tenemos una cadena logística internacional, que decimos vamos a tener envíos a lo mejor vamos a estar mandando nuestros racks a Brasil, vamos a mandar nuestros racks a Europa o algún empaque que yo le llamo de una cadena logística larga, pues la recomendación sí es utilizar este tipo. Entonces, es básicamente la diferencia entre este y el anterior, pues es la resistencia que nos puede dar y también hay una diferencia en el tema económico entre uno y otro. Y por último, pues tenemos el tema del fleje textil. Este tipo de fleje realmente es el menos común de los tres de los que estoy platicando ahorita. El fleje textil tiene una alta resistencia y es completamente flexible. Esto lo que hace es facilitarnos el aseguramiento de la carga cuando esta tiene, por ejemplo, ángulos rígidos o que pueda sufrir roturas, pues nosotros no nos vamos a preocupar tanto por las propiedades físicas y la resistencia que puede llegar a tener. La resistencia que tiene es alta en comparación del anterior, del polipropileno y del de poliéster, porque este nos puede resistir hasta 950 kilos, por lo que se recomienda, pues básicamente que podamos nosotros a lo mejor utilizarlo hasta cargas de 800 kilos. Este tipo de flejes se recomienda mucho cuando nosotros estamos empacando, por ejemplo, equipos de maquinaria. Llámese un centro de maquinado, llámese pues a lo mejor alguna máquina que tenga pues una forma irregular. Este tipo de flejes nos ayuda mucho porque básicamente lo que hace es que sea muy resistente a que nosotros podamos colocarlo de diferentes maneras, no de una manera uniforme, como sería el flejado en un pallet. Entonces, la recomendación es el fleje textil utilizarlo pues, de esa manera. Las características principales que tiene, pues es la flexibilidad, que lo que hace es limitarnos la posibilidad de daños por la tensión que se ha aplicado. Por ejemplo, si nosotros lo pasamos a través de, no sé, a lo mejor de un brazo, lo pasamos después a través de un ángulo, lo ponemos en línea recta, todos esos tipos de dobleces pudiera llegarnos a poner en contra cuando utilizamos un fleje de polipropileno de poliéster. En el caso del textil, no. Ahí nos va a ayudar muchísimo el tema de la resistencia que tiene. Se recomienda cuando tenemos cuando estamos buscando un almacenamiento de largo plazo, es decir, decimos nosotros vamos a tener a lo mejor un maqueo, vamos a tener unas piezas en nuestro almacén, perdón, por un par de años,
pues se recomienda mucho este tipo de flejes porque nos va a mantener básicamente su resistencia a largo plazo, no se va a deformar por la alta presión que pueda tener y con el paso del tiempo, y pues se recomienda en objetos con perfiles, con salientes, inclusive es un material que se llega a utilizar para lo que viene siendo la agrupación de tubos de acero. Entonces, cada uno de los tres de los que he platicado tiene diferentes características. En general, estos son los tres principales flejes utilizados en la industria del empaque y del embalaje. Sin embargo, existe el fleje de acero, el cual pues no vamos a abordar en esta sesión, ya que es un elemento de empaque que se utiliza pues en aplicaciones muy específicas. El fleje de acero tiene una resistencia pues básicamente como ningún otro, y pues esa es únicamente pues su principal fortaleza. Su uso va un poco más orientado a otro sector un poquito afuera de lo que nosotros conocemos tradicionalmente como empaque y embalaje, por lo que pues solamente voy a hacer esta mención honorífica de lo que es el fleje de empaque. ¿Sí? Por último, bueno, vamos a platicar de otra parte de la guía de ACTM que nos da lo que viene siendo los materiales de empaque. Vamos a hacer básicamente la recomendación que tiene que ver con la norma ACTM D4675, en donde la norma es muy clara al mencionar la manera en que nosotros tenemos que utilizar el fleje. Entonces, esta norma nos indica que el fleje, cuando tenemos cargas unitarias, es muy importante que nosotros utilicemos esquineros para proteger los productos que nosotros estamos, en este caso, flejando. Sobre todo porque si nosotros no utilizamos esquineros, seguramente lo que va a suceder es que las cajas que están en la parte superior o los productos que estén en la cama superior van a estar sometidos a ese estrés por compresión que nos va a ejercer el fleje. Y si nuestro producto es sensible, seguramente lo que vamos a tener pues es un daño entonces, aquí lo vemos en la diapositiva. Estas imágenes son un extracto de la norma. Yo les recomiendo que si tienen oportunidad, compren la norma, échenle un vistazo y ahí van a poder encontrar más detalles de todas las recomendaciones que nos dan de cómo flejar. Entonces, esta guía, esta norma de STM nos ayuda mucho porque, como ustedes saben, cuando estamos en la industria, siempre está el cuestionamiento de, oye, ¿y esta recomendación de dónde sale? Y muchas veces, aunque nosotros tenemos la experiencia, tenemos ya el conocimiento de cómo se utiliza el fleje, lo mejor que podemos hacer es hacer referencia a una norma internacional donde ya no se nos dan las instrucciones pues de cómo utilizarlo. Entonces, aquí lo vemos en la imagen, las recomendaciones en este caso los protectores de los filos, y también nos da el siguiente punto de lo que viene siendo el aseguramiento de la carga o de la localización del fleje. Esto quiere decir que nosotros debemos asegurarnos de que el fleje sea colocado en posición vertical. Si nosotros colocamos el fleje en posición inclinada, ahí corremos el riesgo de que el fleje se mueva, que durante la vibración se mueva, que durante los movimientos que a lo mejor hace los montacargas de subir y bajar, pues el fleje se afloje y pues la carga básicamente que va a quedar expuesta al movimiento. Entonces aquí en la imagen lo que podemos ver es la recomendación de que el fleje en posición vertical se genere un ángulo de 90 grados con respecto al filo horizontal de nuestro producto, ya que pues el que nosotros lo pongamos de manera inclinada, como lo vemos ahí, por lo que el riesgo que existe pues es de que falle el fleje, de que se afloje, y pues un fleje que está flojo pues no nos sirve absolutamente de nada, ¿sí? Y por último, también la norma nos habla de la última recomendación y la más difícil de todas, que es la fuerza de tensión del fleje. Si bien la norma no nos indica una resistencia a la tensión para el cierre, esto debido a que tiene que ver con la diversificación de productos que existen, sí nos da como el camino hacia cómo podemos nosotros comenzar a estandarizarlo. Y pues bien, al final del día, la estandarización sí la tenemos que hacer nosotros de manera personalizada con cada tipo de empaque, y es una actividad que se vuelve bastante complicada cuando tenemos nosotros un flejado manual. El flejado manual es cuando nosotros utilizamos las tradicionales pinzas de tensión para su aplicación,
por lo que la recomendación que yo les puedo dar, pues es utilizar una máquina automática, una máquina que sea la responsable de estandarizar la tensión y el sellado de nuestro fleje. Este proceso, pues lo que va a hacer es que nos va a permitir generar una instrucción de uso para que la línea, para que el operador en línea de producción, pues básicamente se asegure de que todos los flejes que está aplicando, de que todas las cargas que están siendo flejadas tengan la misma tensión. Entonces esto es súper importante porque de esta manera pues vamos a limitar el factor humano. Yo siempre menciono que no es lo mismo el operador cuando está flejando el primer pallet a cuando ya es del final del turno, ya se tiene que ir, pues la fuerza de tensión es diferente, ¿no? Entonces, la mayor recomendación que les puedo hacer es utilicen una máquina automática que les ayude a medir la tensión y a facilitarle la vida a los operadores, ¿sí? Entonces, para este punto, nuestro siguiente invitado nos compartirá pues información referente a este tema sobre lo que viene siendo la parte de cómo podemos nosotros flejar, qué herramientas existen y pues estoy seguro que van a encontrar una herramienta de ayuda para su día a día. Entonces, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias, César. Regreso contigo y dejo de presentar. Muchas gracias. Gracias, Glenn, por la información. Déjenme, antes de presentarles a nuestro siguiente panelista, primero agradecerles, ¿no? Hay hoy más de 80 conectados. De verdad, muchas gracias por dedicar parte de su mañana de martes para aprender sobre esto que les decía, ¿no? Es la ciencia del flejado. Eh, a los que entraron un poco tarde, primero decirles, todos los martes, perdón, el tercer martes de cada mes, estamos haciendo este tipo de webinars. Nuestra intención es mejorar la industria a través de la educación. Entonces, si todavía no formas parte de la comunidad de WhatsApp, en unos minutitos te vamos a compartir el enlace para que puedas entrar. Ahí estamos subiendo constantemente videos informativos, subimos blogs, subimos el aviso de los siguientes webinars. Entonces, ojalá decidas sumarte. Al principio no teníamos habilitado el chat, pero ahora ya está. Entonces, de verdad, padrísimo tener gente de Saltillo, Nuevo León, tener gente de Toluca, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco. Muchas gracias por estar por acá. Parte de las preguntas que hacían es si vamos a compartir la grabación y la presentación. La respuesta es sí. Las personas que se registraron, gracias Gloria de Guanajuato, todas esas personas que se registraron terminando el webinar, en el transcurso del día estarán recibiendo el correo con la grabación y la presentación. Y no solamente eso, les vamos a incluir una calculadora de la cual va a platicar más a detalle nuestro siguiente panelista. Y sin más, me permito introducirlo. Les presento a Miguel Ángel Bastida Ocampo, un ingeniero químico con una sólida formación técnica y una destacada trayectoria en el sector de ventas industriales. Miguel es graduado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha complementado su formación con un MBA en alta dirección por la Escuela Bancaria y Comercial, lo que le ha permitido desarrollar una visión estratégica y habilidades de liderazgo excepcionales. A lo largo de su carrera, ha demostrado una notable capacidad para fusionar su profundo conocimiento técnico con habilidades comerciales, ofreciendo soluciones innovadoras y estratégicas a clientes en diversos sectores industriales. Actualmente se desempeña como líder de la industria de productos Ergopack. Miguel es reconocido por su proactividad, facilidad de comunicación y capacidad analítica. Su enfoque en la innovación le ha permitido implementar sistemas de ventas remota y desarrollar nuevas metodologías en el proceso de ventas. Pero ahora sí, yo guardo silencio y adelante, Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muchas gracias por la introducción, César. Muy contento de poder compartir esta mañanita con nuestros invitados. Bueno, permítanme presentarles un poquito. El tema del que les quiero platicar el día de hoy es un poquito este tema del flejado,
que ya hablábamos con Glenn, pero sobre todo me gustaría comenzar por esta frase de Oscar Wilde, famoso escritor y poeta irlandés, que dice: la salud es el principal deber de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Pues muchas veces dentro del área de trabajo, dentro de nuestras actividades diarias, pues dejamos a un ladito este tema de la salud, ¿no? Sobre todo en pandemia, cuando pasábamos muchísimo tiempo sentado, fue cuando comenzamos a concientizar acerca de esto, ¿no? De tener una silla que fuera ergonómica con nuestro trabajo, de las largas jornadas que pasábamos en posiciones incorrectas, y muchas veces en el trabajo día a día esto se da por sentado. Permítanme mostrarles por aquí un poquito de datos estadísticos que recolecté de las memorias del IMSS, donde dice que anualmente se registran más de 30,000 accidentes laborales relacionados con malas posturas, que sobre todo afectan la parte de la columna y la espalda lumbar. Estas incapacidades ascienden a más de 500, las cuales son permanentes anualmente. Y más de 200,000 personas se encuentran en riesgo de sufrir un accidente por estas malas posiciones o por la falta de atención al realizar sus actividades. Entonces, imagínense, sobre todo en este tema del flejado del cual estamos hablando, en donde la actividad principalmente demanda que los usuarios se tengan que agachar de manera constante, que tengan que caminar alrededor del pallet y que no hay otra manera de hacerlo. No me van a creer, pero es bastante frecuente cuando yo visito a las empresas, la mayoría de los trabajadores siempre comentan lo mismo, que han sufrido algún tema de lesión, algún tema de una mala postura, sobre todo los usuarios que se dedican a estas actividades, por lo regular, pues son personas mayores. En muchos casos, estas personas ya tienen alguna afección dentro de la espalda, ya sea por esta o por otra actividad. Entonces, es muy frecuente que en mis visitas yo platique con ellos y ellos externen este tipo de preocupaciones o de consternaciones que tienen sobre realizar esta actividad del agacharse constantemente para el tema del flejado. Ahora, ¿cómo puede el flejado mejorar la seguridad de mis productos y reducir los daños en el transporte? Pues bueno, hablando un poquito de este tema, ¿para qué nosotros flejamos o cuáles son las principales metas al flejar? Hay tres sobre todo. La primera, que nuestros productos lleguen sanos y salvos a su destino. La segunda, que durante el traslado, pues no sufran ningún tipo de percance, como lo estamos viendo aquí en la imagen. En muchas ocasiones, por ahí a lo mejor hemos visto un video o una imagen en donde el pallet llega ladeado, en donde en el mismo movimiento del montacargas se caen los productos, o inclusive en el transporte en el que viajen, al no ir bien asegurados o al no ir la carga completa, pudieran llegar a tener algún tipo de problema. El flejado es justamente de este tema del que se encarga, de asegurarnos que nuestros productos lleguen sanos y salvos a su destino, que durante el mismo movimiento interno o el traslado, pues no ocurra ningún tipo de percance. Y también, como lo comentaba Glenn, sobre todo en los temas logísticos de larga duración, es como exportaciones, pues es muy frecuente que los clientes pidan estas especificaciones de embalaje. Si no cumplimos con ellas, pues caemos en estas penalizaciones, en estos rechazos, costos adicionales de reempaquetamiento, que pues a nadie le gusta tratar y que son bastante frecuentes. El tema del flejado nos ayuda con este asunto de asegurar de manera eficiente nuestras cargas para que lleguen de la mejor manera posible hacia su destino. Por otra parte, permítanme mostrarles un video que ilustra un poco mejor este tema del que les estoy hablando, sobre todo la comparación entre usar un método con un sistema de flejado semiautomático y el método tradicional.
la principal idea que quiero destacar de esto es que, como se pudieron dar cuenta, las afecciones de la columna y de la espalda baja al tener estas posturas erróneas cuando nosotros realizamos estas actividades de flejado, pues son bastante frecuentes, sobre todo porque no tenemos esa costumbre de agacharnos de la manera correcta, por la misma rapidez que el trabajo exige, por el mismo volumen que tenemos, pues necesitamos hacerlo de manera rápida. Entonces, lo que menos estamos pensando es agacharnos de manera correcta para cuidar nuestra espalda. Hablando también un poquito de este tema, adicional al tema ergonómico, ¿en qué me ayuda a mí tener un sistema automatizado reduciendo los costos de mi operación? Pues bueno, como se pudieron dar cuenta en el video, un operador del método tradicional que fleja de manera manual, pues por muy rápido que sea, por muy experimentado, tarda aproximadamente unos 2 minutos promedio en realizar un flejado de un pallet. Con un sistema automatizado o semiautomático, podemos llegar a reducir hasta en un 50% este tiempo. Entonces, como lo están viendo aquí en la tablita, dependiendo del volumen de pallets que nosotros flejemos, claro, entre mayor volumen tengamos, mayor ahorro de tiempo también vamos a tener. Por ponerles un ejemplo, si nosotros flejamos 50 pallets al día, estamos reduciendo hasta en un 50% este tiempo, estamos ahorrando 70 minutos diarios, lo cual se traduce en 24 horas y media, que es horas hombre que podemos ahorrar al mes. Estas actividades podemos utilizar a nuestros usuarios en otras tareas dentro del mismo almacén, eficientando muchísimo también este tema del embalaje y reduciendo muchas veces los costos que esto nos contrae, ¿no? Ya que en muchas ocasiones, para hacer este tema del flejado mucho más eficiente, se emplea más de un usuario. Con estos sistemas semiautomáticos, como pueden ver, utilizamos únicamente un usuario, reducimos el tema del estrés físico y reducimos también el tema del tiempo que empleamos. Ahora, ¿cuáles son las opciones dentro de la industria para hacer estos temas del flejado? Bueno, aquí en primer lugar tenemos la famosa matraca y la selladora de grapa, que muchas veces es lo más frecuente dentro de la industria, ¿no? Lo que tenemos. Adicional al palo de escoba que nos funciona para pasar el fleje por debajo de la tarima o cualquier herramienta por ahí hechida que se nos ocurra utilizar para facilitar este trabajo. Esto es lo más frecuente, lo que la mayoría de industrias utiliza. Bueno, también es lo más barato, pero a su vez es lo que mayor tiempo emplea, lo que menos ergonomía brinda y también lo que más desgasta a los usuarios dentro de esta operación. En muchas ocasiones, cuando visito a los clientes que utilizan estas herramientas, pues el tema del flejado es un cuello de botella. A lo mejor su producción está muy bien, a lo mejor su proceso de almacenamiento está muy bien, pero cuando llegan a este tema del empaque, del flejado, para ya montarlo dentro del transporte en el que van a viajar, ahí es donde se hace este cuello de botella, en donde se les acumula el producto, y bueno, con estas herramientas no les es suficiente para solventar estos volúmenes que manejan. Por otra parte, tenemos estas que son flejadoras de mesa, que tal como lo comentaba Glenn, pues bueno, sobre todo utilizan el fleje de polipropileno para paquetes pequeños, estos paquetes individuales, las cajas, y pues es una muy buena solución de flejado, son automáticas. El único tema es que son para paquetes individuales, para cajas pequeñas, y no nos van a ayudar a flejar nuestras tarimas o nuestros envíos completos de carga que nosotros necesitemos embalar. Y por último, la otra solución dentro de la industria son estos módulos automatizados. Estos módulos, pues es la solución ideal, lo que todos quisiéramos dentro de nuestra industria. Sin embargo, necesitamos ciertas condiciones para poderlos emplear de manera eficiente. Una de ellas es tener el espacio, ya que muchas veces no contamos con el espacio dentro de nuestro almacén, dentro de nuestra área de empaque. No tenemos el espacio suficiente para poder instalar uno de estos módulos, ya que son bastante grandes y requieren de un espacio considerable. La otra es tener estandarizados nuestros pallets. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestros pallets tengan el mismo tamaño, que sea siempre el mismo producto, y esto en muchas ocasiones no sucede. Sobre todo en almacenes con gran variedad de productos, pues bueno, cada tarima puede llegar a ser diferente, inclusive las mismas tarimas pueden llegar a ser diferentes proveedores y no está estandarizado nuestro producto. Entonces, de tal manera que estos módulos automatizados no nos serían de gran ayuda. Y la otra, que creo que es también de las más importantes, el tema del costo.
ya que no son nada baratos. Una inversión para instalar uno de estos módulos, pues es una inversión muy alta que muchas veces sale dentro del presupuesto. Sea cual sea la razón por la que no podemos contar con alguno de estos módulos, pues no nos queda otra alternativa para el flejado más que la famosa matraca, el palo de escoba y la grapa metálica. Sin embargo, hay algunas otras soluciones dentro de la industria. ¿Ustedes conocen alguna otra? Pues déjenme mostrarles a mí algunas de las cuales nosotros manejamos, algunas soluciones que nosotros ofrecemos, que son soluciones intermedias que facilitan este tema del embalaje, del flejado, y que son una gran alternativa si no podemos contar con alguno de estos módulos. Aquí, esta es una pequeña gráfica, de lo cual les vamos a llegar en la calculadora que les comentaba César. Únicamente es para mostrarles un ejemplo de cómo es que yo voy a analizar cuál es el fleje que a mí me es utilizable, que me es funcional dentro de mi área de embalaje. Por ejemplo, en este ejemplo, nosotros tenemos que nuestra tarima, nuestro peso de la carga es de 500 kilogramos. Un poquito ahí de lo que decía Glenn, de por la norma, bueno, vamos a multiplicar este peso por un 50% extra por factores de seguridad y lo vamos a dividir entre el número de flejes que nosotros queremos colocarle a la tarima. En este caso estoy considerando ponerle 4 flejes a la tarima y esto me arroja una resistencia de 188 kilogramos. ¿Esto a qué se refiere? A que mi fleje dentro de la ficha técnica debería tener una especificación de al menos una resistencia de 188 kilogramos para saber que a mí me va a ser funcional y me va a ser óptimo para asegurar esta carga de 500 kilogramos. Si yo redujera el número de flejes en lugar de 4 y lo redujera a 2, bueno, necesitaría una resistencia de 375 kilogramos por cada fleje para que este me fuera funcional. Entonces digo, este es un ejemplo bastante rápido de cómo ustedes pueden asegurarse que el fleje que están utilizando es el fleje ideal, que no es un fleje que está aportando condiciones mínimas o de resistencia mínima a la carga, que se pudiera llegar a romper y hacer una carga insegura, o por el caso contrario, que sea un fleje bastante sobrado para la carga que ustedes estén utilizando. Y ahora sí, déjenme presentarles un video de una de las soluciones que nosotros manejamos dentro de Alepac, que es este sistema de flejado ErgoPack. Este sistema es un sistema ergonómico y móvil para el flejado de tarimas. Pero bueno, permítanme mostrarles el video para que lo vean un poco mejor trabajando. Como se pudieron dar cuenta en el video, el principal objetivo de este sistema es que el usuario no tenga que agacharse ni una sola vez, que tampoco tenga que caminar alrededor del pallet, y en cuestiones de tiempo estamos hablando de que tardamos menos de 20 segundos en realizar un ciclo de flejado con el sistema. De esta manera, el principal objetivo de ErgoPack, que es el tema de la ergonomía, pues bueno, reducimos la cantidad de veces que nosotros vamos a tenernos que agachar a cero y también reducimos el tiempo que nosotros tardamos realizando este tema del flejado a más de la mitad. Por otra parte, otra de las soluciones, bueno, antes de pasar a este tema de las soluciones de Orgapack, en Ergopack, como se pudieron dar cuenta, el sistema está diseñado para un flejado de tarimas, un flejado de cargas completas. Si nosotros tenemos alguna aplicación mucho más individualizada, mucho más específica, como por ejemplo en este caso el flejado de tambos de manera lateral, tenemos también otras soluciones, esta herramienta Orgapack. Esta herramienta nos ayuda para el flejado de productos de manera mucho más específica o de manera mucho más puntual. Por ejemplo, como lo estamos viendo aquí, para realizar un flejado horizontal en una aplicación en donde necesitamos asegurar nuestros tambos, en una aplicación en donde sean piezas metálicas, donde el fleje va incrustado en ranuras muy específicas, que no vaya adherido a una tarima como tal. Bueno, esta herramienta Orgapack también nos puede ayudar para realizar este tema.
En aplicaciones de la industria metálica, también Orgapac nos puede ayudar. Tenemos herramientas para el flejado metálico, para el flejado de tuberías, de paquetes de piezas metálicas. Entonces, para todas estas soluciones donde Ergopac no pueda ayudarnos, donde no vaya sobre una tarima o sean soluciones muy específicas, también contamos con estas herramientas azules de nombre Orgapac que nos pueden ayudar a realizar este tema del flejado de manera mucho más eficiente, mucho más segura y también mucho más rápida. Ahora permítanme mostrarles algunos ejemplos, algunos casos de éxito que hemos tenido dentro de la industria con Ergopac. Por ejemplo, aquí en el caso de Alpura, lo que ellos buscaban era reducir el tema de la temperatura dentro del transporte, dentro de la cadena logística de la crema, ya que al emplayarlo, lo que ellos estaban haciendo era aislar el producto completamente, impedían que el flujo del aire pasara a través de la tarima y de esta manera las temperaturas que ellos buscaban para la conservación de la crema, pues era mucho más difícil obtenerlo por este emplaye que estaba aislando la tarima. Con el fleje logramos asegurar la carga, logramos eliminar en gran medida este tema del emplaye y bueno, aumentamos la eficiencia de su cadena logística, logrando reducir las temperaturas a las que su producto se enfriaba de manera mucho más rápida y también ayudando el tema del flejado de una manera mucho más eficiente. Por aquí tenemos el caso de Jumex. En Jumex lo que ellos batallaban sobre todo era con el tema del espacio. Claro que para ellos hubiera sido fantástico optar por un módulo de flejado automático, pero el tema del espacio era un impedimento que no podían, por el cual no podían implementarlo. Como se pueden dar cuenta aquí en la foto, únicamente tienen un pasillo por donde cabe un operador para poder hacer este tema del flejado. Ergopac ofreció esta solución ideal en donde además de ser un flejado ergonómico, también es un flejado móvil. El sistema podía pasar sin ninguna complicación por estos espacios personales y realizar el tema del flejado de las diferentes tarimas que ellos manejaban de manera eficiente. Y sobre todo por el tema también que era bastante importante del volumen que ellos manejaban. Al ser un volumen tan grande, este tema del flejado era un cuello de botella en el cual ellos se atoraban y no podían solventar. Con la implementación de estos sistemas Ergopac, pues bueno, ellos pudieron eficientar esta área de flejado. También dentro de la industria de las botellas, de las latas, podemos ayudar a estas industrias, como lo pueden observar. Aquí Ergopac está incluido con un módulo de alturas, este marco metálico que ven alrededor. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para aplicaciones en donde el producto sea muy frágil, en donde el producto tenga o pueda llegarse a dañar si recibe algún tipo de impacto y únicamente el fleje se adhiere directamente al producto. Adicional a ello, con este marco nosotros podemos llegar a aplicaciones de hasta 3 metros de altura de la tarima en donde podemos flejarlo sin ninguna complicación. Entonces, bueno, sobre todo en la industria de envases, en donde se ocupa esta aplicación y donde nuestro producto tiene también un gran impacto. Por otra parte, también contamos con aplicaciones para el flejado que no está a nivel de piso. En este caso, por ahí es un producto que va para Tesla, que va arriba de estos trenes o de estos carritos de carga. La tarima en ningún momento, por fines logísticos, se baja de esta tarima. Bueno, nuestro producto nos ayuda a hacer este flejado en alturas, esta aplicación en específico, en donde la tarima no necesitaba, o más bien, no requería de bajarse a nivel de piso y tenían que hacer el flejado de manera ergonómica y eficiente arriba de este carrito. Por ejemplo, aquí en esta otra imagen, dentro de Heineken, pues bueno, lo que ellos buscaban era la estabilidad de sus cargas, de estas cargas de cerveza. Ellos tenían este tema de que con el emplaye y por el peso del producto, cuando llegaba a su destino final, las tarimas llegaban ladeadas, muchas veces los cartones de cerveza se llegaban a caer o llegaban a sufrir algún tipo de percance. Con el fleje lo que ellos lograron fue asegurar la carga de las tarimas, que las tarimas hacia su destino nacional pues no llegaran con este tipo de problemática y que durante el traslado no hubiera ningún tipo de percance. De esta manera es como Heineken logró eficientar este tema del flejado y con nuestro sistema pues logramos apoyarlos en esta tarea.
Y bueno, ya para finalizar, me gustaría muchísimo agradecerles por su tiempo. Si tienen alguna duda, ahorita con mucho gusto podemos resolverla, podemos aclararla. Y también invitarlos a escanear este código QR. Si tienen algún interés por conocer un poco más acerca de su producto, de si la aplicación con nuestros procesos, con nuestros productos dentro de su proceso les es funcional, con mucho gusto por ahí podemos agendar una reunión 1 a 1 y ver la manera en la que podemos ayudarlos. Súper. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por la información. Por ahí tenemos un par de preguntas. Bueno, José Miguel decía, excelente, quiero una flejadora ergonómica, por favor. Ya, José Miguel, tanto, si nos puedes dejar, por favor, Miguel, en la pantalla tu QR para que puedan agendar una cita. También se los compartimos en el chat. Ahí viene la liga para que si alguien quisiera agendar una sesión directa con Miguel Bastida para entender exactamente sus requerimientos, sus necesidades y sobre esos ser significativos, bueno, pues ahí está el QR en pantalla para que lo puedan escanear o también dejamos un enlace en el chat para que puedan hacer lo propio. Por ahí veía una pregunta más. Por favor, si alguien más tiene dudas, con toda confianza, este es el momento. Verónica Comte preguntaba, ¿los flejes son el número de tiras puestas por empaque? Correcto, sí, así es, Verónica. El número de flejes que por ahí les presentaba en esa calculadora es el número de tiras que nosotros le ponemos a la tarifa. Perfecto. Listo, pues a mí me gustaría hacer una última invitación. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, este es el momento. Si no es el caso, afortunadamente fuimos responsables con su tiempo. Agradecerles de verdad el espacio que dedicaron. Recordarles, también compartimos ya el enlace a la comunidad de WhatsApp si quieren recibir noticias, información relevante, invitación a los siguientes webinars. Ese canal es el correcto. Por el otro lado, recordarles que el tercer martes de cada mes a las 11 de la mañana tienen una cita con Alepac Academy, en donde vamos a estar dando información de valor, siempre en formato webinar. La intención es compartir información que sea útil, pero también poder resolver esas dudas que suelen ser muy comunes por ahí. Ángel preguntaba, me gustaría recibir información respecto a operaciones de aplicación de tape. Claro que sí, Ángel, por favor, si nos puedes dejar por ahí tus datos de contacto, con mucho gusto lo acercamos con el equipo de Miguel para poder hacer eh, el contacto. ¿Cómo me pueden cotizar esta flecadora? Aarón, hay dos maneras, bueno, diría tres. Por un lado, puedes escanear este código y viene una sesión 1 a 1 con Miguel Bastida para que puedan platicar y a partir de ahí hacerte llegar la cotización. Dos, aquí está el enlace, lo voy a volver a poner, ¿sí? En el chat para que lo tengan. Y tres, si es más fácil para ti, Aarón, por favor, compártenos tus datos de contacto y con mucho gusto el equipo se acercará contigo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Así que hablen ahora o callen para siempre. Listo, pues creo que sería todo, Miguel. Por ahí también está Glenn. Gracias de verdad por el tiempo, gracias por la información y sobre todo gracias a ustedes que se quedaron hasta acá. Tanto la grabación, la presentación y la calculadora que compartió Miguel se las haremos llegar a su correo electrónico, ¿no? Entonces, el correo con el que se registraron ahí estará y de todas maneras, gracias, Aarón. Nos quedamos con el dato. De todas maneras, en el grupo o en la comunidad de Alepac estaremos también compartiendo información. Muchas gracias a todos por el tiempo, gracias por el espacio y nos vemos el próximo mes, tercer martes a las 11 a.m. Muchísimas gracias.